Buenos días. Nuestro invitado de hoy es el rabino Sergio Berman, ex ministro de Medio Ambiente, luego fue secretaría, ex legislador porteño, político, escritor. Buenas tardes, Sergio. Hola Gustavo, un gusto estar en contacto y gracias por invitarme a esta entrevista. Primero que nada, quería preguntarle, ¿cómo está viviendo hoy la pandemia? La preocupación y la angustia que en el mundo en general y los argentinos en particular vivimos. En lo personal, agradecido por tener las condiciones de poder afrontarla en términos de tener techo, de tener comida, de tener trabajo y de tener a mi familia sana. Pero fuera de esa situación privilegiada, todo lo demás es una enorme preocupación y una angustia por la incertidumbre del futuro que nos deja salir de estar en cuarentena, no es lo que vamos a encontrar cuando salgamos. Claro, ¿cree que en la pandemia nos da una posibilidad para reflexionar? Nos da una oportunidad, no creo que la aprovechemos, en el sentido de que quizás en lo individual sí, en lo social y en lo global tengo mis serias dudas de que aprendamos algo y evolucionemos. Yendo más a lo político, le pregunto, ¿qué análisis hace del manejo que se está haciendo de la cuarentena a nivel nacional ya? Yo creo que la idea, digamos, inicial fue claramente planteada en términos de salud pública para cuidar a los argentinos. Sin embargo, rápidamente, como estamos acostumbrados, sobre todo a quienes nos gobiernan, nobles intenciones iniciales pueden rápidamente transformarse en otros fines que se desdoblan del relato y se corroboran en una práctica en la cual la cuarentena se transformó en una decisión política y no sanitaria. Estoy realmente preocupado por los avances sobre las libertades individuales, la impronta autoritaria de control del Estado sobre las responsabilidades ciudadanas, sabiendo que el único plan que tiene nuestro gobierno es una cuarentena, porque plan económico no hay, y tenernos encerrados es de alguna manera una forma de controlar y de someter, no solo de cuidar, mientras se avanza sobre la justicia y la impunidad, que eso no se detuvo con la pandemia. Por lo tanto, la preocupación es cuánto el entramado social y económico va a resistir la negligente decisión de no haber acompañado, junto con la salud pública, una reactivación económica y una rápida negociación del default y de la deuda, que también se prolonga y se alarga como una decisión política, externo, la emisión desenfrenada de papel billete sin respaldo y sin moneda. Cambiándole de tema, le quería preguntar, porque los hijos siempre son una bendición, ¿no? De eso yo estoy completamente convencido. Pero en el caso suyo, podríamos decir que se dio particularmente en cuanto a que uno de sus hijos le salvó la vida antes de nacer. Bueno, en realidad forma parte de aquello que uno no puede dejar de agradecer, que son determinadas circunstancias azarosas que después marcan el destino, ¿no? Nosotros ese viernes previo a la voladura de la AMIA, que fue el 15 de julio del 94, nosotros estábamos saliendo con el alta y con la bebé del sanatorio y eso evitó de que no estuviera ahí y que inmediatamente me ponga a disposición del operativo de acompañamiento de los familiares en la morgue judicial para el reconocimiento de los cuerpos. Terrible. En ese sentido, le quería preguntar, ¿usted cree que en algún momento los argentinos podremos tener justicia respecto de los atentados terroristas? Sí, sí, por el hecho de que gran parte de la causa la conexión local como la internacional. Está
no es una opinión personal, eso son pruebas que están en los expedientes. En la causa. Por lo tanto, claro, la causa lo tiene documentado y no hay ninguna duda de la participación de una conexión local que está libre y está impune por la mala praxis de la justicia, a pesar que tiene nuevamente demorado el reinicio y la elevación a juicio oral de la conexión local, y desde ya las alertas rojas que siguen vigentes en Interpol, a pesar del intento con el memorándum de darlas de baja, de los responsables de la República Islámica de Irán, que utilizaron la embajada local y estuvieron involucrados en la planificación desde Teherán y la implementación en la Argentina de esta masacre. Lo que ocurre es que requeriría también un avance en la legislación argentina del juicio en ausencia, que se aplicó en muchísimos lugares y en muchísimas circunstancias, en crímenes de lesa humanidad. Argentina lo aplicó también con el caso de las monjas francesas, y hay jurisprudencia internacional donde los responsables iraníes debieran ser juzgados en ausencia con las garantías del juicio, pero juzgados, no que sigan impunes esperando que un Estado que perpetró actos de terror colabore con la justicia argentina, y la conexión local, que es una vergüenza que sigan pasando los años y no se avance con un juicio transparente y eficiente. Tal cual. En ese sentido quería preguntarle sobre justamente algo que no se da en Medio Oriente y que en Occidente es bastante más común, que es la separación de iglesia y Estado. Y se lo pregunto como hombre de fe, porque es raro en este sentido que hablen en favor del mismo. No, yo creo que es imprescindible. O sea, nuestra Constitución Nacional nos resguarda a los hombres y mujeres de fe en el articulado que nos da la posibilidad de ejercer nuestra libertad de conciencia y el ejercicio de todos los cultos en la diversidad de tradiciones y culturas. Pero eso nada tiene que ver con lo que el Estado no puede hacer. El Estado no debería financiar un solo culto. El Estado no puede involucrarse en los temas de las conciencias individuales y personales. El Estado tiene que regularse por tres poderes, es decir, que si nosotros estamos convencidos en términos de nuestras convicciones religiosas, deberemos hacer nuestras catequesis, nuestras instrucciones, para que nuestros representantes a la hora de votar las leyes lo hagan a conciencia. Pero no podemos ser un factor dentro del Estado para definir políticas del Estado cuando eso está atribuido no a la república que es laica, sino a las confesiones que tenemos nuestra libertad, pero no tenemos ningún derecho de imponerle a las mayorías nuestra propia convicción. Por lo tanto, creo que eso que forma parte esencial, no de una posición personal, sino de la Constitución Nacional, debe ser respetado. En el mismo sentido lo había escuchado hablar respecto de estar a favor de la despenalización del aborto. Sí, por el hecho de que si nosotros respetamos las diversidades confesionales y religiones, en el caso del judaísmo, tiene una posición totalmente diferente desde lo teológico que la Iglesia Católica Apostólica Romana, o el cristianismo en general, vinculado a que no se habilita la interrupción voluntaria, discrecional de un embarazo, pero no se lo condena como un asesinato por el hecho que para la tradición judía, hasta que no hay alumbramiento, es decir, hasta que no nace efectivamente el bebé, no es una persona jurídica diferenciada de la madre, es vida potencial. Por lo tanto, en la jurisprudencia legal judía hay persona humana en el alumbramiento, pero desde la concepción hasta el alumbramiento hay una vida potencial que hay que respetar y que hay que sostener, pero no puede ser categorizado como un asesinato, por lo tanto debe ser despenalizado. Una cosa es despenalizar, otra cosa es liberalizar. Entonces, entre penalizarlo como un crimen, porque es un delito y un aborto, Clarísimo. o liberalizarlo como si fuera una decisión, te diría, personal
discrecional de la mujer, con todo el derecho que la mujer tiene para definir sobre su cuerpo, debe hacerlo con la reverencia y el cuidado que tiene una vida en potencia. Por lo tanto, no es una cirugía estética, por lo tanto, lo que se requiere, y resumo, es un protocolo donde el Estado pueda acompañar en determinadas circunstancias aquello que entendemos que no puede estar penalizado a priori como un delito, pero que tiene que ser atendido en el contexto social y psicológico de las mujeres, que tienen por supuesto su derecho, pero con el equilibrio de lo que significa tomar una decisión sobre una vida en potencia. Ahora, esto que comento yo, no todas las corrientes del judaísmo pensamos igual. Tenemos hermanos raigales más ortodoxos en la concepción, que no lo permiten salvo en situaciones de excepción. Tenemos corrientes más liberales que lo entienden como un derecho privativo de la mujer, que no requiere consulta ni a rabinos ni una responsa. Pero vuelvo a insistir sobre el punto anterior. Yo creo que así como decía, la separación de la Iglesia y del Estado, las libertades individuales y el lugar que el Estado tiene, sobre otra situación muy importante en este contexto, que es el doble estándar de una sociedad y de un Estado que mira para otro lado. Porque mientras se sostiene la penalización, no se hace absolutamente nada por la gran cantidad de mujeres excluidas en la pobreza que en nombre de salvar la vida potencial de una criatura, se sacrifican vidas de mujeres pobres y excluidas que mueren por la mala praxis de un aborto que no tiene protocolos en las condiciones de la salud pública que requiere. Tal cual, sí. Justamente por eso nosotros creemos que esto, en cuanto termine la pandemia, nuevamente va a volver a ser un tema de discusión en la sociedad argentina. En otro sentido, le pregunto, usted ha sido un hombre muy cercano al padre Jorge Bergoglio. Eh, no le voy a pedir que haga futurología porque ninguno podría saberlo, pero desde su percepción, ¿cree que los argentinos tenemos la posibilidad de que el año que viene el Papa visite la Argentina? Yo creo que es una decisión muy privativa de él. Yo creo que sería bueno que suceda en algún momento, fundamentalmente porque todos nos lo merecemos, los argentinos, y yo creo que también él, en su interioridad, yo creo que también lo necesita. No habrá sido menor el costo de las renuncias que él ya estaba acostumbrado en su magisterio, en su sacerdocio, que significó en esta nueva dimensión de renunciar a su idiosincrasia tan porteña, pero es un tema que nos excede a nosotros, lo esperamos y lo celebraríamos que suceda. Por otro lado, lo que sí puedo decirte es que yo estoy convencido de que no fue elegido por ser argentino, aunque los argentinos estemos convencidos de eso, fue elegido por ser jesuita y porque siempre fue un estadista en potencia que llegó a esta coronación última donde une política con espiritualidad. Y en esa dimensión sobresale y se destaca por dos motivos para nosotros. Primero, que va a ser el argentino más importante de la historia de la humanidad. Nosotros no nos damos cuenta de esa dimensión. Es real. Y por otro lado, por el hecho de que ante la ausencia de liderazgo, está claro que no hay liderazgos globales ejemplares. Estamos, como él acostumbra decir, como ovejas sin pastor, la humanidad. Y él está ocupando un lugar de liderazgo que no significa que coincidamos con todas sus posiciones, con todas sus visiones. Él mismo se ha ocupado de cancelar la inefabilidad papal. Y él mismo ha planteado, ¿no?, que en su limitación humana no está exento del error. Entonces me parece que hay que tomarlo como una referencia, en mi caso particular, no con obediencia debida, sino con respeto como maestro, y creo que él también respeta la discusión con consistencia y con argumentación, y no la particular. Yo me reservo para un vínculo personal esta dimensión, y no hacer ni uso ni abuso público ni político de ese vínculo que para mí es muy valioso en mi intimidad.
Claro, en ese sentido, esa le iba a preguntar también, ¿cree que desde la perspectiva nuestra hacemos un uso o tenemos una visión muy local de lo que es el papado de Francisco? O sea, que como que lo traspolamos enseguida como si estuviera ejerciendo desde Buenos Aires. Bueno, yo creo que es un atributo cultural de los argentinos, ¿no? Y malo de los porteños. Nosotros estamos convencidos que somos el centro de todo y todo lo medimos. Yo creo que su trascendencia va a tener que ver con su liderazgo global, más que nos pese a los argentinos. Rabino, le consulto, ¿cuál es su relación hoy con el expresidente Mauricio Macri? Estamos en contacto. Yo particularmente le planteé a Mauricio en diciembre, al finalizar el mandato, primero mi reconocimiento y mi agradecimiento por la oportunidad única que me dio, haber ejercido un ministerio en Ambiente y Desarrollo Sostenible. Fue una decisión de él. Yo antes había ejercido cargos de representación. Si bien él apoyaba mi candidatura, me elegía la gente porque votaba. Estar en el Ejecutivo es una decisión discrecional del titular. En este caso era el presidente, y se lo agradecí. Y yo tengo solo gratificación personal y reconocimiento por esa oportunidad, porque esta cartera me permitió unir mi formación técnica, científica, académica, con mi vocación social y espiritual, por el hecho de que ambiente y desarrollo sostenible es una política de derechos humanos, de la dignidad de las personas y de la casa común en la que habitamos todos los humanos, y el desafío es ético y no técnico. Se necesita solvencia técnica para la gestión, pero la discusión es ética. El mundo tiene las condiciones para ser sustentable, lo que no tiene es la decisión política y económica de serlo. Y ese es el gran desafío. Ahora volví a mi función rabínica en el Templo de Libertad y a la sociedad civil con Argentina Ciudadana para volver a restablecer una construcción cívica activa para defender la República, que es lo que yo entiendo está en riesgo. Entiendo perfectamente por qué una primer minoría de argentinos no nos votó por la frustración de no haber resuelto la economía. Sin embargo, estoy convencido de que hoy ya hay una mayoría de argentinos que están preocupados por perder la República. En ese Y sentido eso, le pregunto, digamos, desde su concepción, ¿el voto fue un voto castigo a nivel económico? no, yo te diría que en la Argentina, y se aplica para todas las elecciones, ¿no? En la Argentina nosotros votamos en contra de algo. Yo estoy convencido que en el 2015 nosotros llegamos al gobierno justamente porque la gente ya había agotado la opción anterior. Y en estos 4 años que fueron difíciles para resolver las coyunturas, yo siempre, no es una justificación, es un dato, siempre con minorías, nunca pudiendo pasar leyes, siempre con un grupo político que hoy nos gobierna que hacía lo posible para que no terminemos el mandato. No te hablo de ayudar desde una posición responsable, no, trabajando para no terminar. No te olvides que uno de los méritos y créditos, que para mí es la gestión, pero la política lo lee, de que un gobierno no peronista pudo terminar un mandato, como si fuera un logro excepcional en un país como el nuestro, que las cosas normales son excepcionales. Sí, en ese sentido, ¿cree que se puede tomar como un logro de la gestión anterior el hecho de haber terminado la gestión? No lo tomo como un logro de la gestión, yo te diría, tengo muchas cosas mucho más relevantes para explicar por qué la gestión es una gestión que merece reconocimiento. Claro. Lo que estoy tratando de explicar es que lamentablemente eso que tiene peso para el reconocimiento del gobierno se diluye al lado del hito cultural que nos dejaron terminar. No, ese es el término. No que logramos terminar el mandato, no teníamos duda, es que nos dejaron terminar. En ese sentido, hablando de hechos que terminan opacando de alguna forma la gestión, ¿se dio
esto del disfraz y del hecho mediático que hizo, que impulsó en las redes y demás, el que se haya disfrazado de planta, no le pregunto por eso, sino por el hecho de cómo mediáticamente eso lo impulsó a terminar siendo reconocido como una de las 100 personas más influyentes sobre el cuidado del medio ambiente a nivel mundial. ¿Cómo lo vivió eso? Mira, salvando la distancia, es parecida a la discusión que teníamos antes sobre el liderazgo de Bergoglio. O sea, para la Argentina lo que es relevante es el bullying digital. O sea, vos en Argentina vas a ser reconocido lo casi anecdótico e irrelevante, como por ejemplo la foto de, en realidad era un stand de promoción de la ciudad que a todos los que pasaban les ponían era un delantal con un jardín vertical. Te aclaro que Claro, yo no me disfracé de árbol. Yo claro. participé de una actividad donde habíamos 100, 200 personas en un stand de promoción de la ciudad de Buenos Aires para las bolsas reciclables, y el stand de promoción consistía en que cada uno que recibía una bolsa se ponía ese delantal con plantas sobre un fondo con plantas, y entonces te mimetizabas con el jardín vertical. En contexto aparece que me disfracé de planta. Ahora, cuando vos ya tenés que explicar algo y una imagen vale más que 1000 palabras, yo asumí que me disfracé ya de planta. No tiene sentido que explique que no me disfracé. Claro. Sin embargo, más allá de esto, no reniego de eso porque me parece que es una medida importante de la propia sabiduría y capacidad de las personas también reírnos de nosotros mismos. No lo tomo para mal, no me parece un problema. Lo que sí me parece un problema es que sea lo único que se recuerde y lo único de lo que se va a hablar. Ahora, en En ese paralelo, sentido se lo preguntaba, porque en su momento fue algo hasta diría burlesco, pero a nivel mediático lo impulsó tanto que lo reconocieron por características que ya tenía de antes, que era ser un militante de las cuestiones del medio ambiente. sí, pero la diferencia es lo que sucede acá de lo que sucede afuera. Afuera, el trabajo que sí hicimos durante 4 años, la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático, que terminó siendo una ley, la duplicación de los parques nacionales, la creación de las áreas marinas protegidas, haber completado el inventario de glaciales, haber hecho el ordenamiento ambiental territorial, la Red Nacional de Monitoreo Ambiental. Podría estar hablándote media hora de la gestión, que no estoy diciendo que es una gestión completa ni perfecta, pero no tengas ninguna duda que va a haber un antes y un después en política de Estado ambiental a partir del gobierno de Macri, porque él tomó la decisión a través de mi designación, pero es una decisión del presidente, de haber establecido esta agenda como una agenda de política nacional, con responsabilidad local. Ahora, en el mundo, a nosotros nos reconocieron por el trabajo que hicimos, por haber comprometido la disminución de los gases de efecto invernadero, por haber asumido la Agenda 2030 de Naciones Unidas del Desarrollo Sostenible. Fui votado y destacado entre las 100 personas que impulsaban la lucha contra el cambio climático y la defensa de la agenda sostenible. Ahora, ese reconocimiento no es por un disfraz ni por mi persona, es porque el mundo valida si sos coherente entre lo que anunciás y lo que haces. Y hay una validación técnica, no retórica. O sea, en la Argentina vale el relato y el bullying. En el mundo, la seriedad y la consistencia, no de lo que decís, sino de lo que haces. Por eso yo estoy muy conforme, si bien la paso mal en la Argentina por el nivel de doble estándar, de falta de respeto. Podemos equivocarnos, pero no somos ni ladrones, ni delincuentes, ni corruptos. Y lo que sucede en el mundo es que te evalúan por lo que haces, por la consistencia de lo que propones y por la seriedad técnica con la que trabajas. Por eso, para mi beneficio, te diría, soy reconocido en el mundo y soy ninguneado en la Argentina. Que le permitiera mágicamente hacer tomar a los argentinos conciencia pero de una sola cosa, instantáneamente. ¿De qué le gustaría, en ese sentido, que los argentinos tomaran conciencia mañana? Del valor fundante de la ley. Entender que en la ley somos libres, que en la ley nos reconocemos
porque la ley nos permite a cada uno ejercer su libertad, pero respetar la del otro, es decir, la base de la fraternidad, y que solamente en la ley hay equidad con justicia social, porque si todos cumplimos con la ley, somos libres, somos fraternos y somos justos. Y los argentinos, después se expresan en la política, los argentinos no es que no cumplimos con la ley, los argentinos en general como sociedad despreciamos la ley. Y por eso estamos como estamos, por el desprecio cultural a la ley. Creemos que la ley no nos deja ser libres, y es todo lo contrario, solo en la ley sos libre. Creemos que en la ley la impongo yo por la fuerza y por la razón, en la prepotencia de mi interés, y solo en la ley se da la justa distribución de que no todos tengamos lo mismo, pero sí todos tengamos lo mínimo de lo digno. Y en la Argentina no sucede porque muchos gobiernos durante mucho tiempo no cumplieron con la ley y se robaron lo de todos, algunos que se enriquecieron, y como no hay justicia, la ley, entonces perdemos libertades. Como no hay justicia, la ley, cada uno se quiere salvar de a uno, y uno ve al otro argentino como un adversario, no como un hermano. Es el sálvese quien pueda de a uno, y ahí nos hundimos todos. Y por último, en la ley, uno se olvida de los que menos tienen, de los que están excluidos, los que están desposeídos, porque si cumpliéramos con la ley, seríamos un país que se desarrolla con equidad, con justicia social, con fraternidad y con libertad. O sea, una sola cosa pido, la ley. La ley. Rabino Berman, muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo para esta entrevista. Que tenga muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad, y sobre todo que tengamos fortaleza, resiliencia, paz y bendición para lo que nos espera luego de la cuarentena, para restituir lo que todos esperamos, que es no solamente cantar con emoción que juramos con gloria morir, sino que seamos capaces, coronados de gloria, vivir. Muchas gracias, compartimos el deseo. Ha sido el rabino Sergio Berman en entrevista exclusiva para Periódico El Progreso. Yo me despido y nos vemos la próxima semana.